¿Qué pasa cuando eres el mejor doctor del mundo, pero no puedes curarte a ti mismo? Oli, Doctor House es una de las más grandes obras creadas en la historia de la humanidad. A un lado del David de Miguel Ángel, la Divina Comedia, la Mona Lisa, ustedes propongan. El punto es que House es una serie bastante interesante que logró desarrollar una trama eficaz durante los 8 años que duró al aire. He visto las 8 temporadas de Doctor House unas 3 o 4 veces seguidas hasta que Netflix decidió sacar mi bicodín personal de su programación. He deseado durante bastante tiempo hacer un video analizando esta serie, pero no me ha resultado nada fácil, así que hoy haré un quinto intento. Hablaremos sobre el episodio piloto de Doctor House, Todo el mundo miente. Haremos esto en relación a lo que sé del resto de la serie, pero me centraré solo en este episodio, así que no se preocupen, no hay spoilers importantes. Comencemos. Bien, para comenzar es importante que tengamos en cuenta que el episodio, al ser un piloto, tiene que ser sumamente llamativo y explicar eficazmente la dirección de la serie, para poder llamar la atención de los productores y seguir generando 8 malditas temporadas. Así pues, no suena una tarea sencilla hacer un episodio que nos permita entender a los personajes y la dirección narrativa de una serie. En muchos casos, como El Internado, esa serie española del 2007, se peca de explicativo. Nos da un montón de diálogos forzados y gratuitos para entender la relación entre los personajes. Hay que decirle a tu hermana cuanto antes que vuestros padres han muerto. Mis padres no han muerto. Han desaparecido. Marcos, han abandonado la búsqueda. Si quieres, se lo intento yo explicar a tu hermana. No, de mi hermana ya me encargo yo. Usted es solo nuestro abogado. Entiendo que una serie necesita zafarse de cierta información para avanzar, pero esto muchas veces rompe con la estructura natural de una trama. No, lo cierto es que esto suele ser un recurso bastante antinatural. No me atrevería a decir, como dicen algunos directores de cine, que el elemento principal del cine debería ser la imagen y no el diálogo, ya que el diálogo también es importante desde que el cine era mudo. El cine y cualquier producción audiovisual similar a este se forma a partir de todos sus elementos. Así que Todo el mundo miente inicia con una joya de diálogo explicativo en el que nos dice que House es médico, que no usa bata y que no trata a los pacientes. Y bien, si esto podría ser bastante sobreexplicativo, no son necesariamente los dos ejes principales del capítulo, ya que el piloto se toma su tiempo para darnos la información. En general, la serie tiene en cada episodio un enigma médico que sirve como pretexto para desarrollar otro más importante y global para el resto de la temporada, la condición humana. Y iré explicando esto detenidamente. Esto es fácil de ver si hacemos un esquema con los cabos sueltos que plantea el principio del primer episodio. 1. Tenemos una paciente, la cual previamente descubrimos que se encontraba en ciertas condiciones antes de llegar al hospital. Me gusta que la serie muestre a los pacientes ajenos a este espacio porque nos recuerda que son humanos y no solo cuerpos enfermos en un cuarto. Mientras Grey's Anatomy se centra fundamentalmente en sus protagonistas y su drama, House tiene un constante juego entre los médicos y los pacientes y los conflictos que traen los pacientes al espacio privado de cada médico. 2. Entonces podríamos decir con lo anterior que existen dos enigmas. Uno, y más evidente, la enfermedad, la cual a menos que seamos médicos está fuera de nuestro alcance descubrir, salvo contados episodios, y el segundo enigma está enfocado en la relación personal del paciente. En el caso del piloto podemos ver durante las primeras escenas un énfasis fuerte en que la paciente pasó la noche con alguien y a su vez Wilson menciona que es su prima. En este episodio específico estamos por descubrir cómo funciona Wilson, por lo que él es el conflicto personal en tensión con el paciente, que es el de ella. Mientras otros capítulos podríamos ver relaciones de infidelidad, de poder entre jefa y empleada, de madre e hijo, pacientes que a pesar de no ser cercanos a los protagonistas, instauran un juego por descubrir el comportamiento de estas relaciones. Y aquí está escondida la condición humana, en un juego entre House y los demás tratando de demostrar que existe la moralidad o que las personas son egoístas. Así pues, a manera de novela policial, existen dos enigmas, cada uno con sus diversas pistas para ser revelados. No es de sorprenderse que House sea un Sherlock Holmes de la medicina, más amargado, claro. Esta tensión importante entre lo privado emocional y lo corporal es bastante fuerte. El hecho de que exista una comparación directa entre el diagnóstico, que es una ciencia con culpables claros, y las emociones humanas, que son algo difícil de dilucidar, nos permite seguir a los protagonistas. House es agresivo y pesimista con sus hipótesis en ambos casos, mientras los demás son cautelosos y esperanzados. Además, la condición humana es un enigma eterno y existencialista, una duda constante y frecuente en todos nosotros que al ser reducida a un método casi matemático de hipótesis, permite enredar la trama.
Después de todo, la filosofía existencialista y renacentista pasó mucho tiempo intentando dilucidar esta pregunta. Así pues, continuamos con el episodio. Después de conocer a la paciente, a Wilson y a House, y tener sobre la mesa los dos enigmas, el capítulo empieza a indagar para mostrarnos pruebas que nos permitan solucionar los conflictos. House habla con el equipo y aquí vuelve a haber una tensión entre la pregunta emotiva y la patológica del paciente. Isn't treating patients why we became doctors? No, treating illnesses is why we became doctors. Treating patients is what makes most doctors miserable. So you're trying to eliminate the humanity from the practice of medicine. Vemos la relación tensa entre Cody y House en la que existe un conflicto de intereses y un juego de poder que lo lleva a la clínica, y en la clínica podemos ver con mayor claridad que House toma Vicodin e incluso le ofrece un paciente. Para no ser redundante no entrar en detalles, pero a los tres los trata de acuerdo a su condición humana, el que sufre de infidelidad, la madre que no está al pendiente de su hijo y el hipocondriaco. Esto nos lleva a la segunda parte del análisis, el método de House, en el que existen hipótesis y tratamientos riesgosos que pretenden reducir las posibilidades. Regresando a lo anterior, House no se acerca a sus pacientes durante la primera parte del capítulo porque dice que esto le ayuda a resolver el enigma, hacerlo más interesante, pero curiosamente se interesa fuertemente por su vida privada. Dejemos esto aquí, ya regresaremos más adelante. Así pues, cuando la hipótesis falla se desarrolla otro conflicto emotivo en los arcos de la serie, la pérdida de esperanza por parte de los pacientes ante tantos intentos fallidos. Hace unos meses vi un video en YouTube de unos médicos reaccionando a Dr. House y criticaban mucho su método. Lo cierto es que sí, es un método ficcional muy arriesgado y que funciona para generar tensión y no necesariamente para ser científicamente correctos. Por un lado, se supone que los pacientes que llegan a House son pacientes que otros doctores no lograron descubrir que tenían, por lo que ya debieron de haber pasado por todas esas pruebas de seguridad. Y por otro, el método de House es parte de un conflicto ético dentro de la serie, el costo de los resultados. Ser agresivo pero salvar más vidas que todos los demás. ¿De verdad vale la pena? Algo así como el problema del ferrocarril, en el que 5 personas morirán arrolladas por un tren, pero si jalamos la palanca para cambiar la dirección, morirá una que nos hará responsables de esa muerte. El gordo Taco alguna vez me dijo que este problema es sumamente explotado en series como Death Note o Watchmen, entre otras, donde los protagonistas luchan por distintas concepciones de la justicia. Una justicia que permite la muerte de muchos, pero que no es responsable y por ende busca métodos menos agresivos. Y otra que frente al mal prefiere cargar con la culpa y elegir la opción que dé el menor número de pérdidas. Si bien en House no existe esta tensión con tanto protagonismo como en Death Note, el dilema ético está presente en ese método que está dispuesto a pasar por encima de las leyes para resolver el enigma. Regresando al piloto, más adelante vemos a Foreman y Cameron en una charla donde Foreman descubre el jamón de la casa de la paciente, lo cual revela que no es familiar de Wilson porque Wilson es judío, además de que al ser cuestionado, Wilson dice mal su nombre. Aquí hay dos resoluciones parciales del conflicto inicial. Ahora sabemos que Wilson y ella no son familiares, por lo que si pusimos atención desde un principio, ya habremos descubierto que es su amante. Y por otro lado, tenemos la respuesta del enigma médico, pero el paciente no quiere más tratamientos. Ahora sí podemos volver al momento en el que House explica durante su método que no se acerca a los pacientes. Vemos que el ambiente es triste, llueve, la luz es azul y baja, y House encara a la protagonista, esta vez para tratar de salvarla. Aquí se rompe la tensión entre lo patológico y la vida personal, y él describe la enfermedad que tuvo. Aquí la enfermedad toma un papel primordial, pues no parece haber una condición más adecuada para hacernos la pregunta sobre la condición humana. La medicina es utilizada para revelar los miedos y la vulnerabilidad que tenemos. Somos seres frágiles. House no se acerca a los pacientes por el juego, más bien no se acerca porque se sabe vulnerable, y hay vulnerabilidad en el contacto entre nosotros, en la formación de vínculos y sobre todo en el estar herido. La pierna de House durante temporadas más avanzadas empieza a doler por una condición psicológica y su adicción al Vicodin. El cuerpo y la enfermedad, tanto en los pacientes como en el protagonista, son muestras de dilemas anímicos o emocionales. Al final del capítulo descubrimos qué hace cada uno de los doctores en el equipo de House. Foreman por su historial criminal, Chase es el hijo de un doctor famoso y Cameron tiene su esfuerzo, y me atreveré a decir que también su vínculo con los pacientes. Eso es sumamente irónico porque a pesar de que ya nos dijeron que son doctores sobrecalificados, House los eligió por motivos completamente personales y pertenecientes a la vida privada. Más adelante la protagonista acepta la cura cuando ve que hay esperanza, y cuando pregunta por House, Cameron responde: I wanted to thank Dr. House, but he never visited again. He cured you. You didn't cure him. Y así, el primer capítulo de Dr. House a través del lenguaje narrativo nos permite esclarecer las relaciones entre los pacientes, la condición del protagonista, su historia personal, sus intereses y los enigmas principales de la serie. ¿Qué significa ser humano y cómo somos? Al final de cuentas,
House es un personaje sumamente vulnerable en una careta agresiva, bastante cuestionable socialmente, cuyo problema existencial se centra en la incertidumbre y la falta de esperanza al encontrar una cura a la condición humana, como la paciente rindiéndose en el episodio. Así que House durante los próximos capítulos intentará a través de su dolor físico, adicción a los enigmas y al Vicodin descubrir por qué está roto, y si eso, al igual que en la medicina, se puede curar o es terminal. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. ¿Ustedes qué opinan sobre Dr. House? Síganme en Twitter, los invito a ver En Baño María en el canal de Twitch de Prancet todos los viernes a las 7 y les deseo un buen día. A ver, Smithy, cántales.